Anoche el presidente Trump concedió una entrevista a Fox News en la que explicó su forma de pensar actual y sus planes para resolver la guerra con Irán y tomar el control del estrecho de Hormuz. Pero lo que no se dio cuenta allí, o desde luego no esperaba, es que en realidad reveló más de lo que pretendía. Y lo que reveló, lo que dejó al descubierto, debería preocuparnos a todos. Hay muchos problemas en lo que dijo. Mostramos varios fragmentos de audio y hablamos de algunos aspectos relacionados con la toma de decisiones políticas. Hemos dividido esta entrevista en varias partes, porque hay muchos detalles en los que conviene fijarse y prestar atención. Si uno mira todo el conjunto sin más, puede pasar por alto algunos matices. Así que vamos a desglosarlo bien, para mostrar por qué me preocupa tanto y qué puede significar esto para el rumbo que puede tomar la guerra a partir de ahora. Empecemos, ante todo, por el momento en que dijo: escuchad, voy a hablar de cuáles son los principales objetivos que tiene en esta guerra. Sus objetivos son garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear, mantener abierto el estrecho y debilitar al ejército iraní. ¿Se pueden lograr esos objetivos solo con una campaña aérea? ¿O esto requiere una intervención sobre el terreno? Bueno, creo que ya está todo hecho, sinceramente. Si nos marcháramos ahora mismo, les llevaría 20 años reconstruir lo que tienen. La única forma de negociar con esta gente es desde la fuerza, y la única fuerza que cuenta es la fuerza militar. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Quiero decir, literalmente, hace 2 días teníamos un acuerdo, y luego lo rompieron. ¿Cómo puede alguien tomarse en serio cualquier otra palabra del resto de esta entrevista cuando él dice que ya lo hemos conseguido todo? ¿Está abierto el estrecho de Hormuz? ¿Puedes parar la conversación ahí mismo? La respuesta es, sin ninguna duda, no. Entonces, ¿en qué se basa para decir que sí, que lo ha logrado? Y mira, le doy mucho mérito a Trey Yingst. Critico a muchos reporteros de los medios tradicionales, pero él hizo varias preguntas muy acertadas, incluso algunas de seguimiento, y las que planteó ahí eran realmente importantes. Dijiste cuáles eran los objetivos al principio. ¿Se pueden conseguir solo con poder aéreo o hace falta también una fuerza terrestre? Y no lo hizo. El presidente Trump no respondió a las preguntas difíciles, que eran: ¿se puede hacer solo con ataques aéreos? Porque él dijo: no, ya lo hemos hecho. Claro, eso nos recuerda lo que dijo después del segundo o tercer día, que básicamente ya habíamos ganado. ¿Os acordáis de eso? Y que íbamos a exigir una rendición incondicional. ¿Recordáis eso también? Nadie quiere que recordéis eso ahora. Y como nosotros sí damos contexto, vamos a comprobarlo rápidamente. ¿Cuáles eran exactamente sus objetivos el día que anunció todo esto? Eran estos 5 de aquí. Número 1. Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos. Completamente aniquilada. Negativo, desde luego no fue aniquilada. Solo sufrió daños parciales, que ya se han recuperado, incluso desde el principio, pero la mayor parte de su capacidad, tanto la potencia de misiles como la de drones y la capacidad de fabricarlos, sigue prácticamente intacta. Así que eso es un gran fracaso. Luego dijo: vamos a aniquilar su marina. Bueno, hubo daños graves y había unos 100 y pico barcos, 150 quizá más, que estaban en la superficie, además de varias lanchas rápidas que fueron destruidas. Pero las lanchas que realmente controlan el estrecho de Hormuz y les permiten operar cuando atacan a algunos de esos petroleros, esas siguen plenamente activas. Y hay literalmente cientos de ellas que siguen ocultas o más bien protegidas en enormes cuevas a lo largo del estrecho. Así que no puedes alcanzarlos, igual que con el tema de los misiles. Eso es un fracaso. Y todavía tienen submarinos que hasta hoy no han utilizado, pero siguen siendo operativos. Número 3. Vamos a asegurarnos de que los grupos terroristas aliados en la región no puedan seguir desestabilizándola.
Sí, eso, evidentemente, también es un gran fracaso. Esos grupos siguen muy activos. Tienes a Hezbollah, que en este momento está, de hecho, en una situación de alto el fuego con Israel. Pero antes, habían estado librando una lucha seria con Israel para evitar que tomara el control del sur del Líbano. Y por supuesto, hubo muchos ataques hacia Beirut. Ahora tenemos a los hutíes, Ansar Allah en Yemen, que están al borde y ya han advertido que podrían estar listos para cerrar el Bab el-Mandeb. Intentamos eliminarlos. Biden, de hecho, intentó eliminarlos en 2023. Trump lo intentó cuando llegó, en 2025 en el Mar Rojo. Ambos fracasaron. Y ahora aquí están, siguen activos. Así que, cualquiera que piense que los grupos aliados ya no pueden desestabilizar la región, un fracaso total. Número 4. Volveremos a garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear. Nunca tendrán un arma nuclear. Bueno, obviamente nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron desde el principio. Y vamos a mostrar un par de cosas aquí. Este es un video, Gary. Está un poco fuera de orden. Es Tulsi Gabbard, del año 2025. Esto fue en marzo de 2025, incluso antes de la Operación Martillo de Medianoche. Esto fue lo que dijo entonces. La comunidad de inteligencia sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003. Seguimos vigilando de cerca si Teherán decide volver a autorizar su programa nuclear. En el último año hemos visto cómo se ha ido debilitando un tabú que existía desde hace décadas en Irán sobre hablar públicamente de armas nucleares. Así que eso es básicamente todo. Hablan del tema, pero no han hecho nada. Seguimos evaluando, como venimos haciendo desde 2003, con todos los gobiernos, incluido el primer mandato del presidente Trump. Bien, eso fue en marzo de 2025. ¿Y qué pasa esta vez? Pues también Tulsi Gabbard en 2026, y esto es en realidad en marzo de 2026. Si te fijas en la fecha, ella dijo que Irán no había reconstruido su programa nuclear después de los ataques de 2025, lo que por supuesto contradijo al presidente Trump y le causó bastantes problemas en aquel momento. Pero escucha, en 2025 y en 2026, incluso después de la Operación Martillo de Medianoche, el consenso de inteligencia, y Joe Kent lo confirmó en nuestro programa, lo viste decírnoslo directamente, y él estaba en la ODNI en ese momento, fue que no existía ningún programa de armas nucleares. Así que, cuando el presidente Trump dice que ese era el objetivo principal, bueno, eso no tuvo éxito, porque nunca hubo un problema que resolver. Eso fue lo que dijo. Vamos a ver más sobre eso en un momento. Luego, el punto número 5. A los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el presidente Trump les declaró eso, no a las Fuerzas Armadas ni a toda la policía. Digo esta noche que deben de poner las armas y tendrán inmunidad total, o en caso contrario afrontarán una muerte segura. Y creo que todos sabemos que no hubo ninguna muerte, que siguen muy vivos, muy activos. Los líderes de la Guardia Revolucionaria siguen dominando el estrecho de Hormuz y lo tienen completamente bajo control. La Marina de la Guardia Revolucionaria, las fuerzas terrestres, el propio ejército, todos ellos siguen perfectamente intactos. De hecho, el número de muertos es bastante pequeño si hablamos de miembros reales de su ejército. Anoche eliminamos a 7 más, lo que está causando mucha preocupación en el lado iraní, mucha más ira. Vamos a hablar de eso en un momento también. Pero esos son los principales problemas que tenemos ahí con el presidente Trump, que sus objetivos no se cumplieron, aunque intente decirte que sí. Se ve claramente que no se cumplieron. Seguimos. Ahora, esta fue una de las partes más preocupantes, porque si él afirma que prácticamente hemos alcanzado todos nuestros objetivos allí, entonces lo que viene a continuación no tiene ningún sentido. Le preguntaron, ¿qué va a hacer ahora? Ya llevamos 5 rondas consecutivas de ataques con misiles en Irán, 2 de ellas esta misma mañana. Esta mañana fue la 5ª.
Y entonces Trey Yingst le preguntó, ¿hacia dónde va esto? Y va a golpear algo clave en el sector energético iraní. ¿Está considerando atacar objetivos energéticos u otros lugares? Energy targets or other locations inside of Iran. I'll save the energy targets for last. Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final los alcanzaremos. Sí, pero esta noche vamos a golpearlos con fuerza, mañana por la noche también, y la siguiente noche igual. Y la semana que viene será realmente dura para ellos, porque entonces llegan las centrales eléctricas. La semana que viene llegan los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. Unless they get to the table and negotiate. Okay, we'll start with the last part of that. Unless they get Vale, to- empecemos por la última parte de eso. A menos que se sienten a negociar, porque todo lo anterior, al parecer, es para presionarlos a que se sienten a la mesa. Pero ellos han estado en la mesa todo el tiempo. Estuvieron ahí entre 2013 y 2015. Estuvieron durante todo ese proceso, de hecho, mientras el JCPOA estaba en vigor. Y también después. Durante la administración de Trump, recordemos que cuando él se retiró del JCPOA en 2018, dijo que era para conseguir un acuerdo mejor. Hubo conversaciones, pero no llegaron a nada. Durante la administración de Biden, en los 4 años de su mandato, también estuvieron en la mesa, pero nunca pasó nada. Luego llega el presidente Trump al cargo, y de nuevo, como todos saben, en 2025 estaban en la mesa cuando atacamos. En 2026, ellos estaban en la mesa cuando atacamos. Durante el periodo de alto el fuego aquí, también estaban en la mesa. No llegamos a un acuerdo hasta que finalmente lo hicimos. Con el memorando de entendimiento, por fin lo firmamos. Desde entonces, han estado en la mesa. Lo que pasa es que no nos gusta lo que dicen. Así que, cuando el presidente Trump dice todas esas cosas para presionarlos y hacer que se sienten a negociar, eso no es verdad. Traduzcámoslo al lenguaje real. Lo que quiere es empujarlos a la mesa para que se rindan, para que hagan simplemente lo que él les diga. Eso es lo que quiere decir cuando afirma que quiere que vengan a la mesa con las manos vacías y un bolígrafo, solo para firmar lo que les pongan delante. Eso no va a pasar. Y se nota en el primer vídeo que os mostré. Básicamente, dijo que ya habían tenido éxito. Ya hemos cumplido nuestros objetivos. Entonces, ¿por qué estarías haciendo todo esto? Obviamente, no tiene sentido. Es irracional, es ilógico, así que no lo harías. O bien eso es una mentira, o lo otro no tiene sentido. Pero las dos cosas no pueden tener sentido a la vez. Es imposible. Y ese es uno de los primeros grandes avisos. El segundo gran aviso es de lo que realmente está hablando, porque tenemos la capacidad de hacer lo que él dice. Tenemos nuestras capacidades de misiles, los SHASM de largo alcance, los misiles de crucero Tomahawk, los AKMS, los HIMARS, los SM-2, los SM-3 y varias otras categorías de misiles aire-tierra, entre otros. Hay mucho armamento que podemos desplegar aquí. Y para hacerlo de verdad, tenemos sin duda la capacidad de alcanzar los objetivos que buscamos. Objetivos energéticos, puentes, plantas de extracción de petróleo, refinerías, lo que sea. Quiero decir, literalmente podemos golpear cualquier objetivo que queramos, porque su defensa aérea y su defensa antimisiles no son lo bastante fuertes como para derribar nuestros misiles ofensivos. Así que sí, podríamos hacerlo. Pero, ¿por qué querríamos hacerlo? Ahora bien, si él piensa que esto fue una situación aislada, en la que estaban ahí en tierra, como solía pasar en Siria, y que podríamos ir y atacar lo que quisiéramos sin que pudieran hacer nada al respecto, entonces, dejando la moralidad a un lado por un momento, podrías hacerlo, porque no habría ningún coste. Pero este no es ese caso. Y yo nunca dejo la moralidad a un lado. Solo eso ya bastaría para decir que no tiene ningún sentido hacer muchas de esas cosas, porque la mayoría de esos objetivos son civiles. Pero de eso hablaremos otro día. Ahora la cuestión es, ¿cuál sería la reacción? Y lo sabemos con certeza, porque Irán lo ha dejado clarísimo una y otra vez. Si atacas ese tipo de objetivos, ellos van a golpear los mismos tipos de objetivos tuyos y de tus aliados en la región, y será proporcional.
Si atacas nuestras plantas desalinizadoras, como Trump ha dicho en el pasado, si atacas cualquiera de esos otros objetivos, nosotros atacaremos los mismos en tus aliados. Y en los últimos días han demostrado que pueden hacerlo con una precisión milimétrica. Han alcanzado exactamente lo que apuntaban. Y están saliendo muchas imágenes por satélite de algunos de esos ataques en nuestra base de Kuwait, en la base naval de Bahrein. Verás que impactan justo en medio de los edificios. Dan de lleno en algunos de nuestros lanzadores. El otro día alcanzaron varios HIMARS. Pueden acertar a cualquier objetivo al que disparen. Así que el presidente Trump tiene que saber que si toma esa decisión, está firmando literalmente la sentencia de muerte de esas instalaciones de nuestro lado. Y aún así, no cambiará el control del estrecho, porque esas cosas no son las que le dan el control a Irán. Son otras, son esas instalaciones subterráneas. Son esas lanchas rápidas, que están repartidas a lo largo de cientos de kilómetros de la costa iraní, y no tenemos capacidad para detenerlas todas. Y por supuesto, están sus drones, que pueden lanzar desde casi cualquier sitio, incluso con artillería. Aún no lo han hecho. Hay muchas formas distintas. Los objetivos de los que él habla, esos que quiere atacar, van a castigar a la población y van a dañar gravemente la economía iraní y todo lo demás. Pero no van a afectar su capacidad para controlar el estrecho de Hormuz, ni van a impedir que puedan contraatacar. Así que eso es irracional, por no decir ilógico. Es irracional hacerlo, porque literalmente estás firmando las sentencias de muerte de nuestros aliados y de nuestros recursos en la región. Seguí hablando de eso. Vamos con el siguiente punto. Creo que este es el primero de un par. Vamos a hablar de las negociaciones. Y aquí vais a ver algunas declaraciones muy contradictorias del presidente Trump. Por un lado, dice que cree que Irán todavía quiere llegar a un acuerdo, que piensa que pueden hacerlo. Pero luego, de alguna manera, parece decir que en realidad no hay ningún acuerdo posible. Creo que no tienen otra opción. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Pienso que si yo no lo hiciera de la manera en que lo estoy haciendo, nunca llegarían a un acuerdo. Nunca habrían hecho un acuerdo con Obama. Aquel acuerdo fue el peor. Lo que firmaron no valía nada, era solo un papel sin valor. Lo que firmaron con Obama era un papel sin valor que llevaba directamente a un arma nuclear. Y lo que yo tengo es un muro. No habrá arma nuclear. Yo nunca firmaré. Y, de las tres cosas que mencionaste, con diferencia la más importante es que no tendrán un arma nuclear. Sí, bueno, ya te lo dijimos. Ellos no tenían un arma nuclear antes de eso. Él dijo que todo ese asunto con Obama era un papel sin valor. De hecho, dijo en este y en varios otros casos que era un camino hacia la bomba nuclear. Pero lo era realmente. Ahora bien, si yo volviera atrás y te mostrara algunos documentos de la administración Obama que dijeran que estaba funcionando, tú dirías, da igual. El propio Trump diría, da igual, eso no importa, porque solo mira por su propio interés. ¿Y si fuera otra persona? Vamos a echar un vistazo a esto. Recuerda que te dije que salimos de ese acuerdo en 2018, en mayo de 2018, para ser exactos. Esta declaración concreta del Departamento de Estado del presidente Trump, si no me equivoco, es de marzo de 2018. Este es el informe de 2018 sobre el cumplimiento y la adhesión al control de armas durante la administración del presidente Trump. Ahora déjame enseñarte lo que contiene, porque de verdad es muy, muy revelador. Creo que lo tengo justo aquí. Estas fueron las conclusiones sobre la República Islámica de Irán. A finales de diciembre de 2017, Irán seguía cumpliendo con sus compromisos nucleares en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto, el conocido JCPOA. Aunque las principales limitaciones incluidas en ese acuerdo empezarán a suavizarse o a expirar en 2026 y 2031, los compromisos de Irán de permitir una verificación y un seguimiento más amplios por parte de la OIEA. En particular,
ofreciendo un acceso más amplio a la información y a las instalaciones bajo el protocolo adicional y el código modificado. Bueno, da igual, no te preocupes por eso. Y de no realizar ciertos trabajos que pudieran contribuir al desarrollo de un arma nuclear, continúan de forma indefinida. Lo que esto te dice es que todo estaba funcionando bien, cumplían con lo acordado, y hasta el año 2026 no habría habido ningún problema. Seguían colaborando con los inspectores de la OEA y seguían sin realizar ciertos trabajos que podrían contribuir al desarrollo de un arma nuclear. Y eso continuaba de forma indefinida. El propio presidente Trump dijo, y su administración también, que el JCPOA estaba funcionando y que no estaban trabajando en un arma nuclear. Tulsi Gabbard, en 2025, confirmó lo mismo, y en 2026 volvió a confirmarlo, antes y después de la Operación Martillo de Medianoche. Eso, categóricamente, es una mentira. Así que cuando el presidente Trump repite una y otra vez que el acuerdo nuclear, el JCPOA, no funcionaba y dice, nos salvé de eso, en realidad nos salvó de algo que, según sus propias palabras, sí funcionaba. Eso es lo que tenemos que reconocer. Tenemos que entender que cada vez que le oigáis decir a partir de ahora ese comentario sobre el JCPOA, se trata de una mentira desmentida por su propio Departamento de Estado y por su propio director de Inteligencia Nacional, tanto en 2018, durante su primer mandato, como en 2025 y 2026, en este. Así que si nos quedamos solo con eso, ya tenemos un problema enorme, porque o bien estamos ante un mentiroso absolutamente maniático, incapaz de decir la verdad, o hay algo cognitivamente mal y no es capaz de distinguirla. No sé cuál de esas cosas es, pero, como ves, blanco y en botella. Lo que dijo era falso, y su propia administración lo ha demostrado durante todos estos años. Nunca fue cierto. No lo es ahora, y no lo será más adelante. Pero tenemos otros problemas aquí. Luego, algo bueno para Trey Yeast. Hizo una de las preguntas más importantes. Ahora la situación ha cambiado respecto al principio, respecto a cómo empezó esta guerra. ¿Por qué tuvisteis que empezar la guerra ahora? Ha habido todo tipo de explicaciones, en las que Rubio al principio dijo, bueno, tuvimos que hacerlo porque había un problema, que Irán iba a... Quiero decir que existía una amenaza inminente. Y esa amenaza inminente era que Israel iba a atacar. Y bueno, no podíamos permitir eso, porque entonces nos habrían devuelto el golpe. Y luego dijeron, espera, no podemos decir eso en voz alta. Así que no, ya lo sé. Volvamos a Steve Witkoff. Witkoff dijo que estaban a 2 semanas de tener una bomba nuclear, aunque el presidente Trump afirmó que la Operación Martillo de Medianoche había acabado con todo eso y que ya no tenían ninguna capacidad. Pero bueno, en este fragmento de audio vas a escuchar otra vez una mezcla de cosas que lógicamente no pueden ser ciertas al mismo tiempo, pero él las dice igual. No foment. Bueno, era específico en el sentido de que simplemente nunca se detiene. Y van a seguir adelante. Y querían un arma nuclear. Sabíamos que querían un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, Israel no existiría. Mira, dijeron que no querían un arma nuclear. Dicen eso, pero todo lo que dicen es mentira. Mienten. Nunca he visto nada igual. Además, salen y te dicen, nunca hablamos de lo nuclear, y hemos estado en una sala durante 5 horas, y de eso es de lo único que hablamos. Y luego salen y dicen que no se habló de lo nuclear. Se habló de todo, hasta la saciedad. Habrían tenido un arma nuclear en 2 semanas si no hubiéramos usado los bombarderos B-2, si no hubiéramos bombardeado sus instalaciones nucleares, sus 3 instalaciones nucleares. Y hay otra que estamos vigilando ahora mismo, como sabes. Sí, estamos observando Pickaxe porque alguien dijo que había un poco de actividad. Ya sabes, tenemos cámaras, la Fuerza Espacial. Tenemos cámaras que pueden leer una insignia, pueden leer tu nombre, probablemente Mohammed. Pueden leer tu nombre en una insignia desde el espacio. Y toda la zona de Pickaxe
Las otras 3 están cubiertas, pero en concreto en Pickaxe, si hacen cualquier movimiento, actuamos de inmediato y hacemos lo que tengamos que hacer. Pero no lo han hecho. Quedaron totalmente devastados. To do, but they haven't. And they were so decimated. They were so decimated, he said, they couldn't do anything. They couldn't. Estaban tan diezmados, dijo, que no podían hacer nada. No podían mover nada de allí. No había ningún problema. Pero claro, luego escuchas a Trey Hinks intentar varias veces preguntar, ¿pero qué llevó a la guerra? Y él respondió que era algo específico, en el sentido de que no era específico. No había inteligencia. Al menos no repitió la otra mentira que habían dicho. Eso de que estaban a 2 semanas, aunque en algún momento lo dejó caer. ¿Cómo podían estar a 2 semanas? ¿Cómo puedes decir en una misma frase que estaban a 2 semanas de tener un arma nuclear y unas palabras después afirmar que por lo que hiciste en 2025 los diezmamos, que tenemos imágenes por satélite y que no pueden mover nada, que no pueden hacer nada? Pero según eso, estaban a 2 semanas. ¿Cómo puede ser eso posible? No lo es. Es evidente que es irracional. It's not, obviously, it's irrational. They couldn't have been 2 weeks from a nuclear weapon. No podían estar a 2 semanas de tener un arma nuclear cuando usted afirma que todo estaba bajo los escombros de 3 laderas distintas. Entonces, ¿en qué quedamos, señor presidente? ¿Tuvo éxito en la operación Martillo de Medianoche? ¿Destruyó por completo su capacidad? ¿O estaban a 2 semanas de conseguirlo? Porque ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y no lo son. Sabemos, con total claridad, que no existía ningún programa de armas nucleares, ni en 2018, ni en 2025, ni en 2026, ni en la Operación Martillo de Medianoche. Por tanto, fue confirmado por la comunidad de inteligencia, fue confirmado por el ejército. No había ningún programa de armas nucleares. Así que todo fue un fraude absoluto que dio origen a esta guerra. Es un hecho. Por boca del propio presidente Trump, ha quedado al descubierto que era una mentira. No había nada. Y aun cuando se le presionó sobre él, ni siquiera pudo dar una... He couldn't even come up with something. He just said, well, it was unspecific. Él simplemente dijo que, bueno, no fue específico. Pero concretamente, ¿qué te llevó a lanzar la operación el 28 de febrero de 2026? Algo tuvo que hacerte decir, ahora es el momento. No hubo nada, o al menos nada, que él haya admitido. Claro, eso deja más margen a la posibilidad de que lo que Joe Kent dijo en su carta de dimisión, que fue el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien convenció a Trump para hacerlo, sea cierto. Le vendió la idea de que sería algo rápido y sencillo. Es algo que fascina a los altos mandos, porque ese era el tema. Y de hecho, obtuvimos cierta confirmación de eso. Sabemos que la parte israelí dijo, tenemos información de inteligencia operativa de que el líder supremo va a estar en este lugar, con este comandante, a esta hora, y tenemos la capacidad de eliminarlo. Hay que actuar ya. Por eso no lo va a admitir. Pero ahora sabemos que eso, una vez más, es información de dominio público. Así que seamos claros con la realidad. No tenía nada que ver con armas nucleares. Simplemente no puede decir la verdad, porque eso dejaría al descubierto que fue una razón injusta para ir a la guerra, solo porque el líder supremo estaba en un lugar físico concreto. Así que fuimos a la guerra por ese motivo. Lo asesinaron a él, a su familia y a todos esos otros generales, lo que sea. Y lo único que hicieron fue reemplazarlos y seguir adelante. Esa es la realidad, amigos. Así que cuando veáis esta entrevista, no os limitéis a escuchar lo que dijo. Recordad también lo que ya hemos descubierto sobre lo que pasó y sobre lo que no pasó. Y ahora empezamos a ver cómo todo ese edificio se tambalea, se vuelve inestable, porque no puede sostenerse a la luz de la verdad y de la realidad. Una más. Ahora está hablando un poco de dónde estamos, porque anda dando tumbos, intentando encontrar alguna forma de salir de esto. Y curiosamente, incluso antes de mostrarte la siguiente parte, fíjate, podría haber hecho el plan de retirarse, ese del que llevamos meses hablando aquí. Simplemente marcharse. De hecho, lo mencionó antes. Dijo que ya los ha arrestado y tardarán décadas en recuperarse. Eso lo dijo antes. He said that before, and that was the perfect opportunity to just say,
Y esa era la oportunidad perfecta para decir simplemente, sí, eso fue lo que hicimos. Lo conseguimos. Bien. Y marcharse. Simplemente marcharse. Darlo por terminado y punto. El estrecho se habría vuelto a abrir. El flujo de petróleo, gas, aluminio, azufre, todo eso. Todo lo que la economía global necesita desesperadamente ahora habría vuelto a circular. O podríais haber hecho simplemente lo que dijimos en el memorando de entendimiento, una vez que por fin lo tuvisteis. Eso también habría funcionado, porque incluía la apertura del sustrato. Llegó a abrirse más o menos un tercio. Todo lo que teníais que hacer era no hacer nada, y habría seguido abriéndose. Quizá ahora estaría por encima del 50%, tal vez un 75%, pero ahora está en cero. Porque queríamos añadir algo ahí que fuera irracional. No tenía ningún sentido pensar que eso iba a funcionar. No había nada que ganar intentando incluir un corredor sur en aguas omaníes, porque lo único que provocó fue lo previsible, que Irán dijera, no, ese no es el memorando de entendimiento. Tenemos el control administrativo, y si intentáis violarlo, lo resolveremos con nuestras fuerzas militares. Y entonces el presidente Trump dijo que el alto el fuego había terminado, y aquí estamos ahora, con 5 rondas seguidas de ataques. Bueno, además de esos ataques, también hemos impuesto un bloqueo, y Trey Yingst le preguntó por eso. Los datos de seguimiento marítimo indican que solo 10 buques pasaron por el estrecho de Hormuz el lunes, menos del 10% de lo que normalmente transita por esta vía marítima tan importante. Cuando dice que el estrecho está abierto, ¿a qué se refiere exactamente? Está abierto si la gente quiere pasar por ahí. No lo abrimos para Irán. Es el único para el que está cerrado. Está cerrado para Irán, tanto para entrar como para salir, pero ahora está abierto. Han pasado muchas cosas, Trey, en los últimos meses. Se están construyendo oleoductos. Estamos desarrollando grandes alternativas, incluyendo Texas, incluyendo Alaska. Vale, hablemos primero de esa última parte y luego volveré a la parte anterior de esa declaración. Sí, estamos haciendo otras cosas. Estamos construyendo oleoductos. Estamos haciendo cosas en Alaska. Estamos haciendo cosas en Texas. ¿Y qué tiene eso que ver con el estrecho de Hormuz, amigos? Necesitamos que esa vía marítima esté abierta hoy mismo. Estás hablando de algo en Alaska y en Texas. Puedes enviar dos botes de bloqueo petróleo a otra parte del mundo, donde no hay bloqueos, e intentar procesar allí. Pero no hay ni una zip y troc en Mercury Resources. Todo eso lo único que hace es moverlo de un sitio a otro. Y ya está. Necesitamos algo que abra el estrecho de Hormuz y permita que fluya el tráfico, porque eso es lo que está bloqueado. Y luego, otra vez, él simplemente miente. Y lo de los oleoductos. Vale, quizá vayas a hacer algunos oleoductos. Pero primero un oleoducto se puede destruir con un dron o con un misil cualquier día. Así que, a menos que esté enterrado muy profundo o algo así, lo cual tardaría años en construirse, eso no nos va a ayudar a corto plazo. Así que nada de eso tiene relevancia para si el estrecho está abierto o no. Él dijo que el estrecho está abierto. Está abierto a cualquiera que quiera salir. Eso fue lo que dijo. Cualquiera que quiera salir. Pero de verdad es así. Esta información es de esta mañana, del informe de Hormuz. A pesar de que hay 2 portaaviones estadounidenses con una fuerte cobertura aérea, Estados Unidos no ha podido mantener abierto el principal desvío petrolero del Golfo. El puerto de Fujairah ha dejado prácticamente de operar, lo que ha retirado del mercado mundial unos 6 millones de barriles de petróleo. Los datos muestran que en 24 horas cruzaron el estrecho menos de una docena de buques visibles, frente a los aproximadamente 130 tránsitos diarios habituales. Todos usaron el sistema de tráfico iraní, ninguno de forma ilegal. Ninguno utilizó la ruta del sur, respaldada por Estados Unidos, a través de aguas omaníes. Y ahora lo ves ahí, están hablando de Fujairah. Este es el puerto, aquí, en este color púrpura.
Eso es lo que ahora ha sido cerrado por parte de Irán, porque dijeron, ¿queréis volver a activar el bloqueo? Pues nosotros también lo reactivamos, pero lo ampliamos. Mira, Fujairah está en esa península que sobresale junto a Omán. Si bajas un poco más al sur, verás, si puedes leerlo en tu pantalla, Fujairah en la parte inferior. Y ese color púrpura se extiende más allá ahora. La razón es que por ahí pasaba un oleoducto de desvío, por donde parte del petróleo del Consejo de Cooperación del Golfo evitaba el estrecho y salía por el Golfo de Omán. Irán ha cerrado también ese paso. Así que ahora, con la ampliación de lo que han hecho, bien hecho, presidente Trump. Así que vuestro bloqueo ha aumentado el bloqueo y ha reducido aún más respecto al periodo del bloqueo anterior que tuvimos. Ahora las cosas están todavía peor. Y mira, esto lo ha proporcionado Matt Bracken. Lo saqué de su página web, así que el mérito es suyo, Matt. Perdona, se me olvidó darte crédito en el anterior. Pero aquí se ve que no solo el estrecho está ahora cerrado, sino que también el Bab el-Mandeb y el canal de Suez podrían quedar bloqueados, porque están colaborando con el lado iraní. Dijeron que, si se toman esas medidas de las que habló el presidente Trump en ese comentario anterior, sobre atacar fuentes de energía y demás, entonces Irán respondió, de acuerdo, pues nosotros vamos a cerrar el Bab el-Mandeb. Y con Ansar al-Islam, puede que incluso lleguen a cerrar también el canal de Suez. Así que incluso eso podría quedar bloqueado, y entonces sería una auténtica catástrofe. En ese caso, es casi seguro que tendríamos una depresión económica global y nosotros no estaríamos a salvo de eso. Cada vez que intenta parecer duro y hacer algo más, acaba empeorando las cosas para nuestro lado. Y esto es lo más extraño. Todo lo que ha pasado hasta ahora ya es raro. Pero vamos con una más. Ahora va a hablar de nuevo de las negociaciones. Vamos a volver a ese tema. Ya os he mostrado que antes fue contradictorio. Pues esta vez es aún más claro, porque en un solo fragmento de audio dice que va a negociar y al mismo tiempo que no va a negociar, porque son unos mentirosos y todo eso, que no se puede negociar con ellos, pero aún así va a negociar. Conocí al primer grupo durante un tiempo y eran malvados. Ya no están entre nosotros. También conocí al segundo grupo, un poco mejor, y eran malvados. Y tampoco están entre nosotros. Y el tercer grupo, ahí hay algunos malos, muy malos. Y creo que son ellos los que están bloqueando un acuerdo. Entonces estás negociando con la gente equivocada. Bueno, ahora no quiero negociar. Dije no negociemos. Hace 3 días teníamos un acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con un funcionario iraní? Bueno, yo no, pero digamos que mis representantes sí. Yo no he hablado con ellos, pero mis representantes sí, a lo largo de, bueno, en realidad hace 1 hora. ¿Y qué mensaje se transmitió? Que quieren llegar a un acuerdo, pero cada vez que hacen un acuerdo, lo rompen. No quieren morir. La gente no quiere morir. Sí, hace más o menos 1 hora. ¿Y qué mensaje se transmitió? Será mejor que llegues a un acuerdo. Si no, no te va a quedar nadie. Será mejor que hagas un trato. Yo no quiero hacer un trato. No quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Hablé con él hace 1 hora. Pero qué demonios, hombre. ¿Quién puede lidiar con esto? ¿Quién puede trabajar así? Entendedlo. Todo el mundo está viendo esto. Está ahí, a la vista del público. Y claro, también lo saben en los círculos diplomáticos. Hablan entre ellos. La gente sabe lo que está pasando. Y ven lo que está ocurriendo ahora mismo con los Estados Unidos de América. Es como si no hubiera nada racional. Nada en la cima. Y tanto si hablamos del secretario de Guerra, Pete Hegseth, del secretario de Estado, Marco Rubio, del propio presidente Trump o de Scott Bessent, quiero decir, todos ellos están intentando cerrar un trato. Estamos intentando que todo quede claro y abierto. En lugar de eso, añadimos más sanciones, aunque eso también forma parte del memorando de entendimiento que hemos incumplido, porque se suponía que debíamos levantarlas. Lo hicimos durante un tiempo, luego las volvimos a imponer y ahora hemos añadido algunas nuevas también, solo para demostrar lo duros que somos.
garantizando y asegurando aún más que ellos negociarán con nosotros. Luego dices que quieres negociar con ellos, que más les vale negociar, pero no hay negociación. No queremos una negociación, queremos una rendición. Y está bien, puedes querer lo que quieras todo el día. Yo también puedo querer un gran yate, ya sabes, uno de unos 30 metros, ponerlo detrás de casa, aunque no tenga agua. No tengo acceso a ningún puerto, pero podría quererlo. Está bien, o si hice lo que sea, no pasa nada. Tienes dinero para pagarlo. Pero, ¿puedes hacerlo realidad de verdad? Si la respuesta es no, entonces se queda en tu mundo de fantasía. Y eso es justo donde estamos ahora. No puedes decir quiero que lo hagan cuando ya has demostrado. Piensa en esto un momento. Lo intentamos. Creo que la última vez que el profesor John Mearsheimer estuvo en nuestro programa, lo explicó en 3 fases distintas. Dijo que la primera parte, más o menos el primer tercio, fueron 40 días de bombardeos. Luego probamos un par de meses de bloqueo. Después intentamos el memorando de entendimiento y ahora mismo nadie sabe muy bien qué estamos haciendo. Pero eso es lo que hemos intentado. Y ahora estamos probando una combinación de la primera y la segunda opción. Así que hemos vuelto a la campaña activa de bombardeos, 5 rondas seguidas, creo, en solo 4 días. Y además tenemos un bloqueo. O sea, lo que antes no funcionó, lo estamos intentando otra vez, pero ahora combinado, aunque no con la misma intensidad que antes. Y resulta que Irán tiene más poder de negociación que antes, y todavía tiene cartas que puede jugar. Y encima de todo esto, seguimos intentando fabricar esta idea de que voy a conseguir lo que quiero. Quiero lograr esto, y por eso quiero que ellos se sienten a la mesa y se rindan. Pero no lo están haciendo. Y cada día seguimos con lo mismo. Y ahora si hacemos lo que él dijo antes, en uno de esos otros fragmentos, y lo ampliamos al sistema energético, estaremos prácticamente garantizando una depresión económica para nuestro país. El estrecho no se va a abrir. No les obligará a rendirse, porque tienen todas esas cordilleras, tienen todos sus recursos escondidos debajo. Han conseguido salir adelante gracias a eso. Y además, es un país tan grande como casi toda Europa occidental. No tenemos suficientes bombas para destruirlo todo. Simplemente no tenemos esa capacidad. Trey Yingst le preguntó, ¿se puede ganar solo con bombas? Se negó a responder. Yo responderé por él. No, no podemos. Aunque tuviéramos esa fantasía de enviar tropas terrestres, como decía el general Clark el otro día, sí, tomemos la isla de Karg. El general Kellogg también. Tomemos la isla de Karg. Eso les enseñará. Pero no serviría de nada, salvo para agitar aún más el avispero. Y aunque la ocuparas, no tendría ningún efecto sobre el control del estrecho. Así que no lograría nada, salvo que murieran muchos estadounidenses. Pero nada de todo esto va a obligar a Irán a rendirse, que es el objetivo final que quiere el presidente Trump. Y está usando poder militar real para conseguir lo imposible, o al menos intentar conseguirlo. Pero no va a pasar, amigos. Entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿Dónde nos deja? Nos deja con alguien irracional al frente de nuestro gobierno. Y está respaldado por otros líderes que también están dispuestos a seguirle el juego. Nadie le dice que no. Nadie da un paso al frente. Nadie dimite. Nadie dice que esto no puede pasar. Y si seguimos por este camino, va a destruir nuestro país tal y como ha existido, al menos en la forma en que ha existido, y arrastraremos a nuestros aliados con nosotros. Nadie se lo está diciendo, pero hacia ahí vamos. O va a tener que hacer una de sus famosas rectificaciones, y te aseguro que nunca he deseado tanto una rectificación como ahora mismo. Para salir de esto, volvería al plan de retirada. Es lo único que podría evitar la mayor catástrofe que ha vivido nuestro país en siglos. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que pasó algo tan grave? La Gran Depresión fue terrible. La Primera y la Segunda Guerra Mundial también lo fueron, pero ganamos ambas guerras y superamos la depresión. Nunca hemos estado en una situación como la que podría venir, en la que nuestro ejército quede en evidencia, mostrando grandes limitaciones, incapaz de lograr lo que queremos,
y además suframos una catástrofe económica que deje en nada la de 1929. Hacia eso vamos si no hacemos cambios importantes y muy rápido. Veremos si lo hacemos. Seguiremos atentos a todo esto por vosotros. Volvemos en unos 14 minutos. El coronel Doug McGregor, créanme, tiene mucho que decir sobre este tema y sobre varios más. Va a comentar algunas de las cosas que están ocurriendo en el ámbito diplomático y lo que están diciendo los iraníes. No querrán perderse eso. Será a las 12:30, y esta tarde hablaremos más a fondo de lo que está pasando con esta campaña de bombardeos, junto al comodoro retirado Steve Jeremy. Tampoco querrán perderse esa conversación. A las 2:30 de la tarde, hoy mismo. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davies Deep Dive. Ya saben, no intento convencerles de que compren oro ni decirles cómo gestionar su cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que pueden ayudarnos. Suscríbanse, denle al me gusta y compartan esto con alguien a quien aprecien.